Saludos Venezuela. A todas las resistencias y a mi gente del bravo pueblo de Venezuela. ¿Cómo se define a una propuesta que 1. Destruye el principio de representación proporcional, a favor del régimen, independientemente de la cantidad real de electores? 2. Promueve un sistema electoral paralelo, llamado las morochas, que viola los tratados internacionales. 3. Pretende continuar usando las maquinitas Smartmatic adulteradas en todo momento. 4. Se basa en el mismo registro electoral podrido que existe en la actualidad, incluyendo al 1,5 millones de falsos electores del acta de la traición. 5. Está subordinada completamente al Consejo Nacional Electoral para entregarle 3 millones de firmas de inocentes. 6. Dice que quitarán las captahuellas, entregarán los cuadernos de votación y abrirán el 100% de las cajas, pero ¿cómo? ¿Sin permiso? Imposible. Si está subordinada al Consejo Nacional Electoral, alguien cambió las bases comiciales, y el resultado debe ser interpretado con seriedad antes que sea demasiado tarde. La constituyente no es una torpeza de la derecha, sino una genialidad del G2. Esta vez no se trata de listas TASCOM, sino de la República Comunista de Venezuela, a través de la constituyente. No importa si hay dolo o hay culpa. Una equivocación de este tamaño no se puede permitir. No permitas que usen la firma de ningún venezolano para destruir a tu país. Reacciona. Organízate. Ya tú viste cuál es la salida. Sería interesante con base en esto exhortar, por no decir obligar al Ministerio Público, a hacer una revisión profunda del REP. Venezuela saldría ganando. Ya la Asamblea Nacional aprobó los 10 representantes de la sociedad civil para completar el comité de postulación para los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. De los 10 integrantes de la sociedad civil postulados para ocupar los nuevos cargos del Consejo Nacional Electoral, 6 son del PSUV y 4 son de oposición. El primer candidato postulado para formar parte del poder electoral es Eric Rangel, postulado por el colectivo ecosocialista. El segundo candidato postulado para formar parte del poder electoral es Jenny Sarrieta, postulada por la red ORG Afrodescendientes. El tercer candidato postulado para formar parte del poder electoral es William García, postulado por el CN de Educación Socialista. El cuarto candidato postulado para formar parte del poder electoral es Zulay Delgado, postulada por el Frente Chavista Luisa Cáceres. El quinto candidato postulado para formar parte del poder electoral es Eri Silva, postulada por la Araña Chavista Feminista. El sexto candidato postulado para formar parte del poder electoral es Carlos Díaz, postulado por los consejos comunales San Antonio. El séptimo candidato postulado para formar parte del poder electoral es Carlos Agostini, postulado por la sociedad civil Horizonte. El octavo candidato postulado para formar parte del poder electoral es Francisco Conde, postulado por Fundación Casa Uslar Pietri. El noveno candidato para formar parte del poder electoral es José Cadenas, postulado por Asociación Civil Asamblea de Educación. El décimo candidato para formar parte del poder electoral es Frankie Isaac, postulado por la Capitanía General Sector 7. A pesar de los duros momentos y de las carencias, debemos recordar que hay un país que liberar y un sinfín de personas que creen en cada uno de nosotros, y debemos demostrar ese espíritu de luchador incansable y demócrata, aunque muchos sorprendentemente se hagan la vista gorda a pesar de que se llenan la boca hablando de una lucha que nos representa. Nosotros sabemos quién es quién, y debemos seguir. Hay muchos factores jugando al fracaso de los verdaderos luchadores, por el simple hecho de sentir amenazados sus intereses personales, y lamentablemente todos los que están privados de libertad no cuentan con un respaldo ni político ni económico, y ya hasta se nota cómo juegan al olvido de muchos de ellos. Es por eso que debemos ser el respaldo de los que hoy no respiran aire fresco, y el mayor apoyo para ellos, es romper con la barrera del olvido que quiere imponer el régimen y muchos supuestos luchadores demócratas y partidos políticos tradicionales. El régimen lanzó la estrategia para el autogolpe y el pueblo no le comió el anzuelo. Fíjense todos los horrores que ha cometido para tapar el destrozo de PDVSA y el despilfarro. Ahora Cuba pasó a ser exportador y nosotros importador. Verán las colas en las gasolineras. No estamos produciendo gasolina, ni gasoil, ni aceite, ni liga, ni baterías. No sé qué están produciendo las refinerías, las petroquímicas, ni cuál es la rentabilidad y productividad de las haciendas, latifundios, granjas, empresas, fábricas
públicas y otras expropiadas, invadidas o confiscadas por el gobierno, la Contraloría Social de los consejos comunales, las comunas, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Poder Moral, la Fiscalía, la Asamblea deberían de averiguar, investigar y dar una explicación honesta, sincera al pueblo, al soberano. Eso es lo que hay que enseñarle, hablarle al amigo, vecino, colega, ciudadano. Esa es la piedrita que el gobierno no puede quitarse, ni tapar. Lo que Maduro no cuenta en sus cadenas. Destruyeron al país. Importación de petróleo revela la grave situación de PDVSA. Octubre 19, 2014. Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, certificadas en 297 millones de barriles, recurrió por primera vez en su historia a la importación de crudo. En la última semana el miembro fundador de la OPEC, Organización de Países Exportadores de Petróleo, compró en el exterior un total de 4 millones de barriles de hidrocarburos livianos. Aunque Petróleos de Venezuela, PDVSA, aún no ofrece detalles sobre las operaciones, responden a la necesidad de contar con crudos livianos para diluir el pesado producto que se obtiene de la faja del Orinoco. Se espera que el primer cargamento, proveniente de Argelia, llegue al puerto del complejo José Antonio Anzoátegui, en Anzoátegui, el próximo 26 de octubre, para ser mezclado con el hidrocarburo de la faja. La segunda importación consiste en otros 2 millones de barriles de petróleo ruso, comprado a la asiática, Petrochina, que arribará a inicios de noviembre a la refinería Isla, operada por PDVSA en Curazao. Las causas. José Toro Hardy, experto energético y exdirectivo de la industria estatal, considera que las importaciones de petróleo revelan la gravedad de la situación de PDVSA. Explica que la empresa no tiene capacidad para diluir el pesado crudo de la faja debido a que los mejoradores no funcionan a plena capacidad por la falta de mantenimiento. Ante las limitaciones de las plantas mejoradoras, la estatal optó por mezclar el producto de la franja del Orinoco con otros más livianos o nafta, que en este momento no se producen en el país. El nafta, un derivado de petróleo que se obtiene en los procesos de refinación, se dejó de elaborar en Venezuela debido a las condiciones del parque refinador, agregó Toro Hardy. Los crudos livianos y medianos que se extraen de zonas como Zulia y Monagas son cada vez menores por la sobreexplotación de los yacimientos, las expropiaciones de empresas de servicio y la falta de inversiones. Ante la situación, PDVSA tuvo que recurrir en su momento a la importación de nafta y ahora a la de petróleo para mezclar el producto de la faja, en la que se concentró la atención en los últimos años. Mala gestión. Las compras de hidrocarburo en el exterior revelan la necesidad de mejorar la gestión de Petróleos de Venezuela, la principal empresa de la nación, afirma el economista Gustavo Machado. Lo más lógico y rentable es que nosotros mismos produzcamos el crudo liviano que hace falta para mezclar con el extrapesado, explica el profesor de la Universidad del Zulia. Agrega que la importación de petróleo incrementa los costos de producción de PDVSA, lo que implica una disminución de los ingresos y una reducción de sus aportes fiscales al Estado. Advierte que en este momento, cuando el país enfrenta una situación económica complicada y un deterioro de su infraestructura, depende en mayor medida del negocio petrolero. Toro Hardy concluye que hacen falta inversiones no solo para levantar la producción de crudos medianos, sino para poner en condiciones los mejoradores, pero alerta de que Venezuela no tiene los recursos. Cifra: 297 millones de barriles conforman las reservas de petróleo probadas de Venezuela. Cronología: 10 de octubre. Venezuela importó 2 millones de barriles de petróleo de Argelia, que se espera que lleguen al país el próximo 26. 17 de octubre. PDVSA compró a Petrochina 2 cargamentos de crudo ruso de 1 millón de barriles cada uno, que serán entregados a principios de noviembre. Tenemos que recordar que el madurismo tiene la sartén por el mango y nunca lo van a soltar, y el resto de los venezolanos esperando. ¿Será que acaben con los venezolanos? Porque el país prácticamente los tienen acabado. ¿Cuál será la solución? Maduro, tú pediste ser parte de la ONU. La violencia verbal incita al odio y la violencia a través de los colectivos, tupamaros, Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, etc., ya no serán avalados por la ONU. Lean, señores, el nuevo gobierno bolivariano de la ONU, sus deberes, derechos y prohibiciones. Pueden venir con tropas y apresar aquí mismo en tierra venezolana a corruptos, narcos, ayuda a terrorismo, deben abrir la libertad de prensa, permitir TNT 24 al aire nuevamente y eliminar todo tipo de censura a las noticias que se transmitan por radio, por televisión, o por televisión por cable. Venezuela se metió en la ONU sin obligación, por voluntad propia, ahora a cumplir lo que la ONU obliga y rechaza. Gracias Maduro por entrar en la ONU, a soltar a todos los presos políticos y estudiantes.
Comenzar a buscar a los perpetradores de las torturas oficiales, políticos, soldados, todos serán juzgados. Crimen que no perece, serán perseguidos aunque Maduro y Diosdado se vayan del país. A soltar a Leopoldo y a todos los presos políticos y estudiantes. Comencemos a cumplir las leyes y reglas de la ONU, de la cual ahora somos miembros. ¿Dónde está el Pollo Carvajal y Maclé, entregados por USA y Aruba, están vivos? Los pueblos no deben arrodillarse ante un gobernante miserable. Sino ir a donde está a arrastrarlo por las calles y colgarlo escrito por él, Ayatollah Khomeini. Buenos días Venezuela y venezolanos en el mundo. ¿Qué les parece? Encima de inútil estúpido, inculto esta parodia mal hecha de presidente, quiere callar la verdad a como de lugar. Ahora recurre a una estrategia que Fidel Castro lleva por 50 años implementando en su feudo de esclavos llamado Cuba. Negar todo al que diga que no le gusta el comunismo. Esto no debe asombrarnos pero sí despertar ante esta señal de alarma trágica anunciada. Los gobernadores y alcaldes deberán lamberle el trasero a este infernal régimen quieran o no quieran. De lo contrario no tendrán dinero ni para cambiar las bombillas del iluminado público en sus respectivas regiones. Pero seguro estoy que esto es apenas la punta del iceberg. ¿Qué vendrá después? Quizás negarle la escuela a todo niño cuyos padres critiquen a este inservible presidente. Lo hizo Leónidas Trujillo, o negarle a todo el que piense diferente la alimentación, la salud, un techo digno o hasta el derecho a la vida a todo opositor. Como lo hacen en el Irán y China, pido a todos los gobernantes regionales de oposición y al pueblo que hagamos más que nuestra esta máxima de Emiliano Zapata. Prefiero morir de pie que rendirme de rodillas como un esclavo. Información desde Fuerte Tiuna. La esposa e hija de Gral Valladares detenidas. Detenidos familiares de militares tras desalojo en viviendas de Fuerte Tiuna. La tarde de este lunes, se conoció que fue detenida la esposa de un general retirado de apellido Valladares y su hija, tras desalojarlos de su vivienda en Fuerte Tiuna en Caracas. La situación se tornó tensa de acuerdo a la información de tuiteros. El periodista Norberto Macha informó en su cuenta que golpearon al hijo de un coronel de apellido Silva, mientras que hay otro hijo de un militar detenido. Violencia en Fuerte Tiuna. Mientras desalojaban viviendas en guarnición está detenida la esposa e hija del Gral Valladares y el hijo de un coronel. El hijo de un coronel Silva también fue golpeado y está preso por oponerse a los desalojos de familiares. La esposa e hija del Gral Valladares fueron apresadas por la fuerza. Los desalojos se hicieron el viernes bajo órdenes del coronel Brito, quien se cayó a golpes con la señora del Gral. La esposa e hija del general Valladares fueron víctimas de violencia y van a fiscalía. Si esto pasa entre los militares, ¿qué podemos esperar los civiles? Resistencia. Por una Venezuela libre, democrática y soberana. Somos parte del pueblo venezolano. No queremos que piensen como nosotros, solo queremos que piensen. Piénsalo, yo quiero un mejor país, ¿y tú? El cambio no se dará solo. Ahora todo está en nuestras manos, suerte a todos. Movimiento Sigatoka de resistencia activa organizada. Viva Venezuela libre y llena del amor de Dios. Esto es el principio de la caída del régimen.